Y es la forma de tú pensar también hacia otros. Ah, no, que ser pastor está mal. Sí, pero escúchame bien. Si Dios piensa de ti lo mejor, estoy seguro que para el pastor John Aguayo, Dios piensa lo mejor. Créelo por fe. Por más que digan, por más palabras malas que digan hacia el pastor John Aguayo, más la gracia de Dios es depositada en él. Punto, se acabó. Bien, vamos ahora a continuar con el video 2, la parte 2 de continuación del tema que estoy realizando, que viene siendo el aguijón de Pablo y sus debilidades. ¿Ok? Probablemente sean como unos 5 videos en total. Cuando llegue a la parte 5, pues yo finalizo. ¿Ok? Para la gloria del Señor. ¿Ok? Bien. Como es bastante lo que yo quiero hablar, y a mí me gusta trabajar poco a poco con calma, ¿verdad? Pues yo voy ahora, en este video 2, voy a trabajar con 2 palabras. Número 1, el aguijón. El aguijón de Pablo directamente. Y la palabra aguijón, me refiero a la palabra aguijón como un objeto punzante. Y la palabra también debilidad. Entonces, para los próximos videos que yo continúe, voy a trabajar con la palabra bástate en mi gracia. La palabra bástate en mi gracia, y también trabajaré con la palabra poder, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y también voy a trabajar más adelante la palabra perfecciona, o la palabra perfeccionar también, ¿ok? Mientras tanto, también trabajaré con la palabra gloriarse o enaltecerse, ¿ok? Trabajaré con la palabra gloriarse o enaltecerse. Mientras tanto, voy a trabajar con la palabra debilidad y aguijón. Y para los próximos videos continuaré con la palabra las visiones y las revelaciones. Las visiones y las revelaciones, y comenzaré en el versículo 1 del capítulo 12. Entonces, vamos entonces a orar. Vamos a orar. Gracias, Señor, una vez más, por un día que tú me das para seguir trabajando este mensaje. A veces yo me siento débil y a veces parece ser que yo tengo aguijones también. Pero el propósito de que tú permites aguijones es para que tú te perfecciones, para que tú nos ayudes a perfeccionar cada día más a nosotros, para tu gloria y tu honra, Señor. Permite que los hermanos que vean y escuchen esta palabra, tú les abras su entendimiento, su corazón, le des sabiduría para que ellos puedan comprender tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Que en medio de nuestras debilidades tú te perfeccionas. Tú te vas a perfeccionar poco a poco. Y cuando hablamos de perfeccionar, es poco a poco alcanzar una meta, lograr un propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús, para tu gloria y tu honra. Amén. Amén, amén. Bien, amado, la palabra debilidad está escrita aquí en el griego. La tengo aquí escrita en el griego, pero se traduce con la palabra axeneia. Se traduce con la palabra en el español axeneia. Y aquí está escrita en el griego. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esta palabra debilidad tiene 3 significados básicamente. Número 1, debilidad del cuerpo físico. Puede caber la posibilidad de que Pablo tuviera alguna debilidad del cuerpo.
alguna enfermedad, alguna condición que no vea bien, como a mí me pasa, que yo también tengo debilidades de los ojos y que no veo bien muchas veces. Cualquier debilidad, cualquier enfermedad pudiese uno entender que es como una debilidad en la parte humana. Y Dios nos ayuda pues, en esa debilidad a perfeccionarnos, a levantarnos, a darnos fuerza en esa debilidad. También significa una debilidad de la mente. De la mente. Y me llama mucho, mucho la atención, porque el contexto nos ayuda a entender que aquí mismito, pero en el capítulo 10, versículo 3 hasta el 4, Pablo nos habla de fortalezas mentales, fortalezas y argumentos. Y la palabra argumentos tiene que ver con razonamientos o pensamientos en las mentes. ¿Ok? Muchas veces tenemos debilidades y la manera de pensar a veces no es la correcta. Dios cambia nuestra forma de pensar a una manera correcta. A veces no tenemos una forma de pensar en cuanto a la doctrina. En cuanto a la doctrina es el Evangelio. Pensamos que esta forma de cómo nosotros pensamos y hemos aprendido, a veces pensamos que es la forma correcta. Y Dios quiere transformar y cambiar esos pensamientos. Por ejemplo, vemos un ejemplo, que el contexto de la palabra debilidad, que también tiene que ver con alguna debilidad de la mente. Pablo nos habla de la mente, pero más bien en la primera carta de Corintios. En la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Pablo dice, porque ¿quién ha conocido la mente de Jehová? ¿Y quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. En algunas versiones de la Biblia aparece diciendo nosotros tenemos la mente de Cristo. En esta versión que yo tengo, pues aparece, pero nosotros tenemos la manera de pensar de Cristo, que me gusta más aquí, cómo lo expresa en esta traducción de esta Biblia. Dice aquí, nosotros tenemos la manera de pensar de Cristo. ¿Ok? ¿Qué significa? Que el contexto nos ayuda a entender, ¿verdad que sí? Que el aguijón puede ser alguna debilidad en la mente, una forma de pensar. También puede aplicar a una forma de pensar acerca de Dios. Cómo uno piensa acerca de Dios o uno piensa acerca de otra persona. A veces Dios quiere trabajar en las mentes y Dios ve muchas debilidades en nosotros. Muchas debilidades. Por ejemplo, la manera de yo pensar ante Dios. Desde muchos años, no era la forma correcta. Y no era la forma correcta. Y te voy a decir por qué razón. Porque desde muchos años atrás, mis oraciones a Dios, yo no sentía que las oraciones llegaban a la presencia del Señor. Y Dios me habló y me dijo, cambia la manera de tu pensar, cambia la percepción y el concepto de cómo tú ves a Dios. Cada vez que yo fallaba, cometía un error, cometía una falta, cada vez que algo estaba mal en mí, ¿verdad? Y yo fallaba en algo, quizás ofendí a alguien, quizás insulté a alguien, algo yo hice que no estaba correcto delante de Dios, yo me sentía muy ofendido. Y eso no me ayudaba a mí a orar correctamente. ¿Por qué razón? Porque mis pensamientos estaban delante de Dios, que Dios no iba a escuchar mi oración. Así que como tú fallaste, como tú hiciste algo que no está agradable a Dios, pues Dios no te va a escuchar. Dios te va a dar la espalda. Dios te va a dar la espalda. Él va a cerrar sus oídos y no te va a escuchar hasta que tú te arrepientas.
Y eso me afectó mucho en la manera como yo pensaba de Dios. Yo pensaba de Dios que Dios estaba molesto conmigo, airoso conmigo, porque cometí o tenía muchas debilidades. Y cada vez que yo cometía muchos errores, tenía en mi conciencia un aguijón. Eso me servía a mí de un aguijón y mis oraciones no podían fluir correctamente. Dios no quiere que tú tengas pensamientos o sentimientos de rechazo, que Dios te rechaza, que Dios se olvidó de ti, porque eso afecta tu comunión con Dios y especialmente tus oraciones. Nuestras oraciones pudieran ser estorbadas delante del Señor cuando una persona no tiene un pensamiento bueno delante de Dios. Entonces, el pensamiento yo lo tuve que cambiar a un pensamiento como el de Cristo. Como Cristo piensa de mí. Ahora, dice el contexto. Mira cómo dice el contexto. Es que esto es mucho que hay que hablar. Esto es mucho. Y yo necesito un tiempo, un espacio para yo trabajar con estos temas, ¿ok? El contexto de la primera carta. ¿Ven? Vamos a ir a la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Como yo le dije, dice, porque ¿quién ha conocido la mente de Jehová? ¿Y quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la manera de pensar de Cristo. Y esta forma correcta es la forma correcta, la manera. O sea, la manera de cómo Cristo piensa de ti, a pesar de tus debilidades, de cómo tú piensas delante de Dios, que tienes temor, tienes miedo. Señor, cometí un pecado, cometí un error. No me castigue. Esa es mi forma de pensar. Mi forma de pensar. Había como cierta conciencia de yo sentirme no digno, no recibido por Dios. Pero el amor de Dios es tan grande que Dios quiere que tú cambies tu manera de pensar y la manera de tú pensar con Dios. No pienses que Dios te va a castigar por cada debilidad que tú tengas. La manera de Dios pensar de nosotros no es la forma de pensar de nosotros, de Dios. O sea, yo pienso de una forma y a veces pienso, ay Dios mío, no me van a escuchar, no me van a atender, me siento débil. Pero eso no es la forma de pensar de Dios y eso crea en nosotros, en la parte humana, debilidades, aguijones. Así que pensemos siempre lo mejor de parte de Dios, aunque tengamos debilidades. Cuando tú ores, preséntate tú ante Dios aceptable. ¿Ok? Discutiste, peleaste con alguien, está bien. Ok, no debiste hacerlo. Contendiste con alguien y ofendiste a alguien sin darte cuenta y la conciencia tuya te dice que tus oraciones son estorbadas por Dios porque hiciste algo malo. De todas maneras, preséntate tú ante Dios agradable, como una ofrenda agradable. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo o la manera de pensar. ¿Cómo Cristo piensa de ti? Lo mejor. Punto y sacado. ¿Ok? Lo mejor. Aunque haya fallado, Él tiene. Y cuando tú entiendes eso, tus oraciones van a ser más firmes. Y la comunión que tú tienes con Dios en tus oraciones van a estar más firmes. Y las posibilidades de que tú tengas algún pensamiento que no está bien, son muy pocas las posibilidades de que tú tengas un pensamiento que estén estorbadas tus pensamientos o tus oraciones. ¿Ok? Y es la forma de tú pensar también hacia otro. Ah, no, que si el pastor está mal, sí, pero escúchame bien. Si Dios piensa de ti lo mejor, estoy seguro que para el pastor John Aguayo, Dios piensa lo mejor. Créelo por fe. Porque si no es así, entonces nosotros somos egoístas y somos medio carnales. Si Dios piensa de ti lo mejor, ¿por qué no va a pensar bien del pastor John Aguayo? Porque Dios lo ama a él también y Dios murió por él también y Dios lo salvó a él también. ¿Acaso Dios te salvó a ti y murió por ti y por él no? No, no podemos ser egoístas. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios quiere trabajar con nuestros pensamientos. Que una forma de pensar que no sea correcta se convierte para nosotros una debilidad.
pero de que esa debilidad que nosotros tenemos en nuestra mente, Dios quiere perfeccionarla. Ay, qué lindo. Dios quiere perfeccionarla poco a poco, mejorarla. Pero entonces cuando hablamos de debilidad puede ser debilidad del cuerpo o puede ser debilidad de la mente o puede ser debilidad moral. Moral, sí, moral, sí. Cuando veían a Saulo de Tarso que se convirtió a Cristo, cuando Saulo de Tarso se convirtió a Cristo y empezó poco a poco a predicar la palabra en un proceso poco a poco de crecimiento, las primeras iglesias dijeron, mira, ¿a qué? No es Saulo el que perseguía a las iglesias. ¿Tú me entiendes? ¿Ve? Se cuestionaban y pensaban, este hombre, es más, hasta Ananías, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, cuando se dice que Dios permitió ayudar a Pablo, a Saulo por medio de Ananías. ¿Y qué hizo Ananías? Ananías se quejó. Ananías dijo, Señor, este hombre persigue a la iglesia, este hombre es malo, y Dios le dijo, tranquilo. Por más malo que sea el hombre, por más despreciable que sea el hombre, por más vituperado, rechazado, malo que fuese el hombre, por más debilidad que el hombre tiene, la gracia de Dios cae sobre esta persona. Por más que digan, por más palabras malas que digan hacia el pastor John Aguayo, más la gracia de Dios es depositada en él. Punto y se acabó. Hay que aprender a hablar, hay que hablar palabras de vida. Aprenden a dar palabra de vida y de esperanza, no palabra de muerte, mis hermanos, porque en eso consiste el Evangelio. El Evangelio de Cristo, Dios en sus ojos espirituales, en el Evangelio de Cristo, Dios mira a todo el mundo un pecador. Y eso es sacando la cruz, quitando el Evangelio. Si Cristo quita su palabra, su amor, su Evangelio, si Cristo quita su cruz, la forma de Dios pensar y ver las cosas en los hombres, todo el mundo está descalificado. Delante de Dios todos estamos descalificados, pero si Cristo mantiene su amor y la fe, si Cristo mantiene su amor y déjame que esta palabra más, si Cristo mantiene también su propósito, Él nos ama. Por encima de las cosas, Él nos va a seguir amando porque hay propósito. Hay propósito en ti. Hay propósito en el pastor John Aguayo. Y hay propósito en todo de parte de Dios. Tenemos que nosotros renovar la mente. Tener la mente como Cristo piensa de ti y como Cristo quiere que tú pienses de otras personas para tú poder ayudar a una persona. Para tú ayudar a una persona a levantarse, tú tienes que verlo dentro del punto de vista de Cristo, con la mente de Cristo. Porque si tú sacas la manera de cómo Cristo quiere que tú pienses de ti o de otra persona, hermano, si la mente de Cristo y el propósito de Dios no está en el hombre lo más seguro es que va a ver a otra persona, no es que lo va a ver, sino que lo quiere ver con la cabeza enterrado en el piso y los pies para arriba. Y así no se restaura. Así no se restaura. Nunca piense que si vamos a restaurar y a levantar y a edificar con un pensamiento malo y carnal hacia otras personas, así nunca Dios permite restaurar a nadie. Nunca Dios lo permite. Para que Dios permita que tú puedas restaurar a una persona, tú tienes que tener más o menos la mente de Cristo. Cómo Cristo piensa de ti mismo y de otra persona. Y también cómo Cristo quiere que tú pienses acerca de Él. De Él también. No que es un Dios de juicio. Él te va a coger y te va a castigar. No, no estamos en tiempo de juicio. Para mandar y enviar al pastor John Aguayo al juicio. No estamos en tiempo de juicio. Estamos en tiempo de gracia. Donde la gracia, su amor permanece. Ahora, después que pase el arrebatamiento, después que pase el rapto, ya no va a haber más gracia y misericordia. Porque será un tiempo de ¿qué? De tribulación, que es muy distinto.
Pero todo lo que han aceptado a Cristo como Salvador, en este tiempo, mira, yo te voy a decir una cosa, que la buena obra que Dios empezó en ti, Dios se encargará de perfeccionarte, de ayudarte a levantar, de mejorar, de progresar. Eso es lo que va a hacer Dios en este tiempo. Antes que Cristo venga a levantar su iglesia en el día del arrebatamiento. Dios no te va a soltar de su mano. ¿Tú piensas que Dios te va a soltar de su mano? Jamás. Eso es lo que piensan otros. Ah, no, el pastor John Aguayo ya Dios lo soltó, ya está descalificado. Esa es la mente carnal. Porque la mente espiritual no piensa así. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Mi alma te exalta. Te alaba mi alma, te alaba, Señor. No he terminado. Vamos a completar el mensaje en el próximo video, ¿ve? Para que el video no sea muy largo, ¿ok? No sea muy largo el mensaje. Completamos el video en el próximo mensaje, un poquito aquí, para luego ir a quizás las revelaciones, la palabra gloriarse también, y la palabra aguijón, la aguijón que se me olvidó hablarlo, se me olvidó. Tranquilo que poco a poco llegaremos en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Poco a poco llegaremos en el nombre del Señor. Vamos a pausar.